Profe, una pregunta, ¿y con la Y son verbos o son palabras normales? Espérame tantico, ya les digo, Miguel, porque estaba mirando y ahí está, hay un error ahí en ese ejemplo. Hay un error grandote ahí en ese ejemplo. Déjame que ingresen todos y ya. Listo, yo creo que ya no ingresa nadie más. ¿Listo? Bueno, aquí necesito que me presten bien atención para que no se vayan a confundir. Entonces dice, se escriben con Y las formas de los verbos terminados en huir, la forma de los verbos. Entonces, en ese ejemplo, entonces, ejemplo, escriban por favor. Entonces, en ese caso tenemos ejemplo, contribuir. Entonces, si voy a escribir la forma del verbo, ¿cómo me quedaría? Si el verbo es contribuir, ¿cómo le doy forma? ¿Cómo me quedaría? Contribuyo, contribuyo. Terminaría, se utilizaría ahí la Y, contribuyo, porque el verbo es contribuir, entonces le doy forma y me queda contribuyo. Entonces, ejemplo, construir, contribuir, perdón, contribuir, guioncito, contribuyo. Ahí le estamos dando la forma. Contribuir, contribuyo, coma. Distribuir, distribuir. Guioncito, ¿cómo me quedaría? Distribuyo. Distribuyen, distribuyen. Entonces, distribuir, distribuyen, coma, coma, construir, construir, coma, construir. ¿Cómo me queda? Construir. Construyo. Si le doy forma al verbo, ¿cómo me queda? Construyen. Construyo. Construyo. No, Miguel dijo la respuesta. Construyen. Construyen. Entonces, le damos forma al verbo, ¿cierto? El verbo es, en este caso, contribuir, quedó contribuyo. Distribuir, distribuyen. Construir, construyen. ¿Listo? Por eso dice los verbos terminados en huir. Los verbos terminados en huir. Entonces, por ejemplo, destruir. Por ejemplo, el verbo es destruir. ¿Cómo quedaría el verbo dándole forma? Destruyen. Destruyen, destruyeron. Ahí en ese caso se utiliza la Y. En esos verbos que terminan en huir. En esos verbos se utiliza la Y. Para darle forma al verbo. En ese caso, ahí le dimos forma a contribuir, a distribuir, a construir. Y quedaron contribuyo, distribuyen y construyen. ¿Listo? Punto y aparte.
Se escribe con Y, coma. Se escribe con Y, coma. La sílaba yet. La sílaba yet. O sea, Y-E-C. La sílaba, estamos hablando de una sílaba, ¿no? La sílaba yet. Entonces escriben el Y-E-C. Yet. Ejemplo. Proyectar. Proyectar. Inyectar. ¿Cómo, profe, proyectar? Proyectar, inyectar. Inyección. Proyectar, inyectar. Inyección. ¿Qué otra palabra nos puede servir ahí? Que lleve esa sílaba yet, como está el ejemplo, proyectar, inyectar, inyección. ¿Qué otro nos podría servir? Trayecto. Trayecto. Sí, señora. Profe, también proyecto, ¿no? Muy bien. Sí, señora, también. ¿Listo? Y hay pues muchas más palabras que se escriben con la sílaba yet. Entonces, en ese caso, esas palabras se escriben con Y. Ese es el ejemplo de las palabras que se escriben con Y, las que llevan la sílaba yet. Yet. Y ahí tenemos los ejemplos de algunas palabras. Trayecto, proyecto, inyección, inyectar, proyectar. Bueno, punto y aparte. Se escribe con Y al inicio. Permítame en un momento, chicos, qué pena. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Están hablando sola. No les gustó mi voz. Permítame. Entonces, decíamos que punto y aparte, se escriben con Y, coma, al inicio del sonido yer. Se escriben con Y, coma, al inicio del sonido yer. Yer. Y-E-R. Yer. Ejemplo. Ejemplo. Yerno. Yerno. Yerba. Yerbatero. Yema. Yerno, yerba, yerbatero. Yerro. Yema. No, porque no va donde está la R. Sería yerma. Yerno, yerba, yerbatero, yerro. ¿Qué otra palabra nos puede servir que lleve Y?
que el inicio sea yer. ¿Mm? Ya tenemos yerno, tenemos hierba, tenemos hierro, tenemos yerbatero. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra que sepa que se escribe con Profe, yerbo, algo así que se pronuncia. yerbo? O sea, ¿me estás diciendo una palabra o me estás preguntando de las que dicté? ¿Quién me preguntó? ¿Juliet? O Shirley. Dime, Juliet. Sí, profe, pero espera, ya que es que necesito de pronunciar bien. ¿Por qué? ¿Qué palabra es si yo te ayudo a pronunciarla? ¿Mm? Recuerden que ya tenemos las que tenemos. Yerno, yerba, hierro, yerbatero, hierro. Profe, yerto. Sí. No, yerto no, porque no es yerto, sino es yerto. Sí, uno no tiene ese error de pronunciarla yerto, está yerto del frío, está yerto, pero no es yerto, sino es yerto. ¿Listo? Bueno. Seguimos. Se escribe con Y, coma. Se escribe con Y, coma. Dios mío. Permítame un momento. María José, buenos días, qué pena contigo, María José, es que estoy en clase y no. Pena con ustedes, muchachos. Bueno, entonces decíamos que se escribe con Y, coma, después de los sonidos a, dis, sub. Se las voy a deletrear para que no se confundan. Se escribe con Y, después de los sonidos a, d, coma. Se escriben la A y la D, coma. Dis, coma, sub. O sea, S-U-B. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? A, D, coma. Escriben la A y la D, coma. La D, la I, la S que dice dis, coma. La S, la U y la B, que es sub. Ejemplo. Adyacente, adyacente, adyacente con C, adyacente, coma. Disyunción, disyunción,
subyacente, subrayar, disyuntiva, adyacente, adyacente, subyacente, subrayar, disyunción, disyuntiva, subyacente, ¿listo? Siguiente. Se escribe con Y, coma, las palabras que empiecen con yu. Se escribe con Y las palabras que empiezan con yu. Se escriben con Y, coma, las palabras que empiecen con yu. Y ahí sí se podría yuca, ¿cierto, profe? Se escriben con Y, coma, las palabras que empiecen con yu. Punto aparte. Excepciones. Escriben ahí, por favor, con rojo, ojalá. Excepciones. Sí, Miguel, esa que escribiste también sirve. Miguel nos escribió una palabra, subtítulos. Esa también sirve. Excepciones. ¿Cuáles serán esas excepciones? Si dice, se escribe con Y las palabras que empiecen con yu, excepto, excepciones, ¿cuáles creen ustedes? ¿O qué palabra? ¿Cuál? ¿Alguien dijo algo por ahí? Excepción, lluvia. Lluvia. Porque lluvia se escribe con ella. Y ahí dice, palabras que empiecen con yu, excepto lluvia. ¿Listo? Excepciones, lluvia. ¿Listo? Ahora sí vamos con el ejemplo. Yuca, yugo, yugular, yunta, yuca, yugo, yugular, yunta. Sí, Miguel, también sirve yunque. ¿Listo? Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no? Recuerde que siempre que escribimos ejemplos, pues escribimos algunos. No podemos escribir, pues, un pocotón porque hay muchos más. ¿Listo? ¿Qué es yugo? ¿Saben qué es yugo? ¿Saben qué es yugular? ¿Qué será la No, yugular? yo no, profe. ¿Qué será la yugular? Creo que queda atrás del cuello, ¿no, profe? Algo así que queda por Profe, ahí. yugular es acá a los costados del cuello. Sí, profe, que uno tantico le pega y creo que ya lo desmaya, algo así, ¿no? Yugular. Yugular es una vena que va aquí. Acá. Es una vena muy, muy principal que tenemos. Por eso dicen, uy, justo en la yugular. Hay un refrán o un dicho que dicen, uy, me dio justo en la yugular, directo a la yugular. Acá, en esta parte de acá.
una parte muy importante del ser humano. Acá la yugular es una vena que es principal y pasa por acá, por esta parte del cuello. Yugular. Yuca, ¿qué será yuca? ¿Conocen qué es yuca? Pues claro, profe. ¿Qué es? Profe, la comer. Listo. Yunta, ¿qué será una yunta? ¿Mm? ¿No? Yunta. Profe, es algo como en cantidad, como por decir, en cantidad de peces, por decir. No, no porque la cantidad de peces es, ellos, cada uno tiene su nombre, yunta. Tú no sirves para yunta. Yunta es como les explico yo para que me entiendan. ¿Cómo les explico? Yunta, yuntar, es algo de juntar, de tener junto. Tiene que ver con los caballos, algo de los caballos. No, yunta acá. ¿No, profe? Señora, Profe, ya me acordé que yunta. ¿qué es yunta? A ver, Agatón. Profe, yunta no es una pareja, yunta no es una pareja de mulas. A ver, uno solito. Agatón. Profe, yo no me acuerdo que una vez fue una finja acá y un tío mío que me llevó me dijo que viera esa yunta y me dijo que yunta era una pareja de bueyes o mulas. Sí, tiene que ver más que todo, sí, con los caballos. Con los caballos. Una yunta, estar juntos. Bueno. Ah, profe, y el yugo, que es así como... el yugo es un caballo que es el que tiene, el que le amarran una cosa para el campo, para que ayude a trabajar el campo. ¿El yugo? Sí, profe, tú habías dicho también cuando nos dijiste las palabras del ejemplo, tú nos habías dicho yugo. El yugo es algo es como un lazo, digámoslo así, como un lazo o un amarre para unir algo, y pues se habla más que todo pues en animales, ¿no? En los caballos, en los bueyes, eso sí se utiliza mucho para amarrar animales, la yunta, como los bueyes son los que más se utilizan para hacer arados, claro que ahorita pues en algunas regiones de pronto, pero pues ya no se utiliza mucho porque ya existe el tractor. Y el tractor vino a reemplazar mucho lo que fue la yunta de los bueyes, que eran los que se utilizaban para hacer arados. Arados es la tierra y hacer como unos surcos para sembrar, ¿no? Para los que no saben qué es arados. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora, bueno, entonces ya vimos los ejemplos de la Y. ¿Cuándo se puede escribir las palabras con Y? Cuando terminan en diferentes sílabas o terminan en diferentes sonidos. Tienen los ejemplos ahí. Listo, bueno. Con la Y casi no trabajamos más que todo fue con la Y, pues porque la Y no tiene tantas, empezando que la Y, ustedes saben que la Y ya no se cuenta en el abecedario, que hace parte de un dígrafo. Recuerda que una vez hablamos de los dígrafos, que era la Y, que era la ñ, que era la A, che, ¿y cuál otra? Ya se les olvidó, la doble R. Ya no existe la doble R porque antes en el abecedario, perdón, se nombraba mucho la doble R. Y pues ya no es doble R porque ya solo es la R, ya solo es la L, ya no está la Ch, sino está la C y la H aparte. Entonces, por eso recuerden que una vez vimos los dígrafos y de lo que estamos hablando de la L, es un dígrafo.
mientras que la Y sí existe aún en el abecedario. Bueno, vamos con un ejemplo de la Y. Se escribe con Y, coma. Se escribe con Y, coma. Se escribe con Y. Ah, pero ya lo habíamos hecho arriba. Ya habíamos hecho ese ejemplo. Ya lo tenemos acá. Qué pena con ustedes. Bueno, vamos a hacer otras palabras para que no les quede eso ahí. ¿Listo? Se escribe con Y. Las palabras terminadas en illo, illa, en illo, illa, sus compuestos y derivados. Se escribe con Y las palabras terminadas en illo, coma, illa, sus compuestos y derivados. Ejemplo. Ejemplo. Cepillo, vainilla, semilla, peinilla, molinillo, 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 vajilla, que ya la habíamos escrito. ¿Listo? Porque dice ahí que sus compuestos y derivados. Dice que dice la palabra, se escriben con ella las palabras terminadas en illo, illa, sus compuestos y derivados. Entonces los derivados de cepillo. ¿Cuáles serán los derivados de cepillo? Serían cepillo, cepillito, Cepillote. cepillería, no se podría decir así, profe. No. Exacto, esos serían los derivados. Vainilla. Palillo. Escribimos, Profe, vainilla ya la habíamos puesto arriba en la Y. escribimos palillo. Palillo ya habíamos escrito. Si escribimos palillo. No, profe. Palillo, palillito, palillote, cuchillo, cuchillito, cuchillos, semilla, semillita, semillota, peinilla, peinillita, peinillas. Lo mismo con las demás. Vajilla, vajillas. Por eso dice sus compuestos y derivados. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos ejercicios a ver cómo nos va con esos ejercicios. ¿Listo? Entonces dice, escribamos ahí ejercicio en clase. Ejercicio en clase. Primero, ejercicio. Forma nuevas palabras. Forma nuevas palabras. Añadiendo la terminación illo. Forma nuevas palabras añadiendo la terminación illo. Forma nuevas palabras añadiendo la terminación illo. Con las siguientes palabras.
gancho, banco, molino, descanso, alto, Profe, gancho, banco, molino. gancho, banco, molino, descanso, alto, ¿listo? Gancho, banco, molino, descanso, alto. Segundo punto. Escribe 3 palabras, 3 nomás. Escribe 3 palabras que acaben en 2 puntos y aparte. Escribe 2 palabras que acaben en 2 puntos y aparte. Halle, ello y ya. ¿Listo? Hacemos esos 2 puntos. Profe, 3 de cada una. Sí, señor. Hacemos esos 3 puntos, 2 puntos, perdón. Y el tercer punto, ya les digo cuál es el tercer punto, porque en el tercer punto se nos va más tiempo. Señora. Profe, ¿cuál es el taller? Es que yo no estaba porque me decía conectando. ¿Dónde quedaste? ¿Quedaste ya en solo falta el ejercicio? Sí, señora. Ejercicio en clase. Los demás lo pueden ir realizando. Porque nos falta el tercer punto. Ah, pero se salió. Ah, no, pensé que se había salido. Ejercicio en clase. Primer punto. Forma nuevas palabras. Forma nuevas palabras. Añadiendo la terminación illo. Forma nuevas palabras. Añadiendo la terminación illo. Con las siguientes palabras. ¿Listo? Primera palabra, gancho, banco, molino, descanso, alto. Gancho, banco, molino, descanso, alto. Segundo punto. Escribe 3 palabras que acaben en. Escribe 3 palabras que acaben en 2 puntos y aparte. Halle, ello y ya. Halle, ello y ya. 3 de cada una, o sea, 3 que terminen en halle, 3 que terminen en ello, 3 que terminen en illa. ¿Listo? Esos 2 puntos y ahorita hacemos el tercer punto. Ya ahorita les digo cuál es el tercer punto. El primer punto lo trato de explicar, está muy claro. Formar nuevas palabras añadiendo la terminación illo. Formar una nueva palabra con la que está ahí, con gancho. Cogen gancho y le añaden la terminación illo. Ustedes ahí claramente tienen que formar la palabra en la terminación, ¿no? En la terminación. Profe, pero se le puede dar, por ejemplo, una letrica. Ah, sí, claro, porque tienen que formar la nueva palabra, claro. Ah, entonces ahora sí ya te entendí bien. Sí, claro. Por eso dice formar nuevas palabras añadiendo la terminación illo. Si hay necesidad de quitarle la palabra alguna letra,
se le quita, claro, lógico. Porque si no nos quedarían unas palabras que no tienen ni pie ni cabeza. Por ejemplo, si le escribiéramos a banco y no le, o sea, le agregamos, ¿cómo quedaría? Bancoillo. Quedaría bancoillo. Si no la arreglamos, por eso Profe, ¿ese banco es de banco de donde está el dinero o de sentarse? Se puede utilizar de las dos maneras. Bueno, profe. Porque se escribe igual. Profe, ¿se le pueden añadir letras? Sí, señor, claro. Por eso dice formar nuevas palabras añadiendo la terminación illo. O sea, que ustedes la pueden formar como ustedes vean que se pueden formar siempre y cuando la terminación sea en illo. Ahí lo dice. Formar nuevas palabras. Si se van a formar nuevas palabras, pues tienen que quitar o añadir, pero teniendo en cuenta que deben terminar en illo. Profe, ¿puedes mirar lo que te escribí en chat, por favor? Sí, Miguel. Espérame tantico, Miguel, espérame. Espérame un momento. Sí, Samantha. Bien. Ahí está bien, Miguel. Samantha también está bien todo. Listo, profe, acabé. Listo. Ya voy a preparar, a listar el punto 3.